El poder de las Fuerzas Armadas de Irán asusta a sus enemigos. Los logros de la República Islámica de Irán en el sector defensivo y militar han desesperado y provocado un temor estratégico entre sus enemigos. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, en un comunicado emitido este lunes con ocasión del día del nacimiento de la República Islámica, 1 de abril de 1979 o 12 de Farvardín de 1358 en el calendario persa, ha destacado la capacidad disuasiva del país persa y su florecimiento en los últimos 40 años. Los logros, avances y éxitos únicos de la República Islámica de Irán en el campo militar y de defensa han alcanzado tal nivel de poder disuasivo que los enemigos se sienten desesperados y asustados desde el punto de vista estratégico, ha precisado. Tras asegurar que las Fuerzas Armadas de Irán están absolutamente preparadas para defender la soberanía y la seguridad del país, el documento añade, además, que ayudan al pueblo con todos los medios a su disposición en momentos de crisis o desastres naturales, como las inundaciones y terremotos, y también, por ejemplo, en la reciente pandemia del nuevo pandemia. Desde que apareció el brote de pandemia en Irán, las Fuerzas Armadas se han luchado para evitar la expansión del patógeno letal, y han establecido decenas de hospitales de campo en varias provincias. Irán, pese a las sanciones ilegales de Estados Unidos, incluso a su industria farmacéutica, ha aumentado sus capacidades defensivas. El desarrollo militar y defensivo de Irán, según las evaluaciones de varios observadores, ha inclinado la balanza de poder a favor de Irán en la región de Asia Occidental. No obstante, las autoridades persas repiten que su capacidad militar no representa amenaza alguna para otros países, pues está destinada a la disuasión. 55 camiones militares de Estados Unidos abandonan Siria de vuelta a Irak. 55 camiones cargados de equipamiento militar de Estados Unidos abandonan Siria rumbo a Irak, días después del gran despliegue militar estadounidense en Siria. La agencia siria de noticias SANA ha informado este sábado de que 55 camiones cargados con armas, vehículos y dispositivos militares de las fuerzas estadounidenses han dejado el suelo sirio con destino al vecino Irak. El convoy militar ha entrado a Irak a través del cruce fronterizo Al-Waleed, conocido en Siria como el Tanf, uno de los 3 cruces fronterizos oficiales entre Siria e Irak, añade. SANA considera que, sin la autorización del gobierno del presidente sirio, Bashar al-Assad, es ilegal que las fuerzas estadounidenses usen dicho cruce fronterizo. El llamado opositor Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, OSD, informó el lunes de que más de 500 soldados estadounidenses habían ingresado en Siria, procedentes de Irak, con equipamiento logístico y militar y se habían establecido en la base siria de Kaserki, ubicada en la carretera M4, que une Taltam y Tal Baidar, en una zona entre la ciudad de Qamishli, fronteriza con Irak, y Alepo. Las constantes entradas y salidas de las fuerzas estadounidenses se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara el 20 de octubre, el repliegue de las tropas de Siria. La decisión, que allanó el camino para la ofensiva militar de Turquía en el norte de Siria, no obstante, revivió la esperanza de que los uniformados ya podrían volver a casa, sin embargo, fueron enviados a Irak. El representante republicano por Michigan, Justin Amash, un correligionario de Trump, ha destacado la contradicción entre lo que dice y hace el mandatario. Trump dice: envíen a los soldados de vuelta a casa. Los hechos. Los envía a Irak, dice. Bagdad, a su vez, ha expresado su rechazo a la presencia permanente de las fuerzas estadounidenses en suelo iraquí y exigido su salida definitiva. Sin embargo, parece poco probable que Estados Unidos abandone para siempre estos países ricos en petróleo y geopolíticamente estratégicos. Rusia denuncia comportamiento destructivo de la OTAN en Ucrania. Rusia resalta que el comportamiento destructivo de la OTAN en Ucrania inflama las tensiones entre Kiev y Moscú en vez de reconciliar a los dos países vecinos. La OTAN continúa con su comportamiento destructivo, sus pasos provocan el aumento de la tensión en ese país, Ucrania, ha indicado este viernes la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, en un comunicado. De este modo, ha reaccionado a la visita de 2 días a Ucrania del Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de decisión de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, que estuvo encabezada por el secretario general del ente, Jens Stoltenberg.
Sajárova ha criticado ese cónclave, que tuvo lugar el 30 y 31 de octubre, diciendo de que buscaba estimular las aspiraciones euroatlánticas de Kiev, que solicitó ser miembro de la OTAN en la cumbre de Bucarest en 2008. La vocera rusa ha calificado el apoyo militar de la Alianza Atlántica a Ucrania de desestabilizador y provocador y ha aseverado que las promesas a los ucranianos de que la OTAN siempre estará a su lado, no hacen sino exacerbar la tirantez con su vecino ruso. Sajárova ha lamentado que el bloque militar siga lanzando acusaciones infundadas contra Moscú presentando el conflicto interno ucraniano como un conflicto con Rusia. Además, ha dejado claro que la OTAN menosprecia los esfuerzos del Grupo de Contacto Trilateral para el Donbass, Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que juega un rol central para resolver mediante el diálogo la crisis en el este ucraniano. La OTAN no puede resolver los problemas ucranianos como la reconciliación nacional, la lucha contra la corrupción y el retorno de la estabilidad en el este de ese país, ha aseverado Sajárova. Enseguida agrega que, al contrario, los llamados de la OTAN a Kiev a aspirar al paraguas de la Alianza Euroatlántica provocan la polarización del país, promueven nuevas líneas divisorias en Europa y llevan a un aumento de la confrontación interétnica. El bloque militar occidental liderado por Estados Unidos ha utilizado la crisis de Ucrania para expandir su presencia militar en los países fronterizos con Rusia, con el pretexto de plantar cara a lo que llama la amenaza rusa. Moscú, no obstante, ha denunciado que la expansión militar de la Alianza Atlántica cerca de sus fronteras supone una amenaza directa a su seguridad nacional y, por tanto, responderá de manera contundente. Estados Unidos afirma que troles rusos impiden el diálogo político en Chile. El Departamento de Estado norteamericano achacó a supuestos troles rusos las manifestaciones que se producen en Chile contra la política del presidente Sebastián Piñera. Vemos evidencias claras de que hay gente de Rusia que se aprovecha de los debates en la sociedad y los tergiversan mediante el troleo en las redes sociales, dijo un portavoz del organismo estadounidense. Las movilizaciones comenzaron en Chile el 14 de octubre debido a un alza de 30 pesos en el precio del billete del metro de Santiago, lo que supuso un incremento de casi 4% en el pasaje en las horas punta. Según el portavoz diplomático estadounidense, los rusos buscan profundizar la polarización, inflar el conflicto e interferir en los debates. El 24 de octubre Piñera anuló el alza de los pasajes, sin embargo, las protestas no amainaron y abarcaron reclamos sociales mucho más profundos y estructurales con decenas de marchas y cacerolazos en diversos lugares de Chile. El presidente decretó toques de queda y el estado de emergencia, lo que permitió desplegar al ejército y a las fuerzas armadas en las calles. El mandatario levantó ambas medidas el 26 y el 28 de octubre, respectivamente. Las fuerzas del gobierno han respondido con dureza para frenar las manifestaciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió denuncias de torturas, abusos de poder, golpes y detenciones de civiles. El calentamiento global, el nuevo enemigo del F-35. El caza estadounidense de quinta generación ahora tiene un nuevo enemigo, y no se trata de problemas técnicos, sino de los ambientalistas que se oponen a su uso. Al menos, este es el caso de Noruega, un país conocido por sus esfuerzos por preservar el medio ambiente y donde los militares planean reemplazar sus cazas F-16 por las aeronaves más avanzadas de Lockheed Martin. Según indica el periódico local Dagsavisen, el problema principal de los novedosos cazas son sus emisiones de los gases invernadero. En particular, destaca que el F-35 quema unos 5.600 litros de combustible por hora de vuelo, mientras que en el caso del F-16 son tan solo 3.500 litros. Según los ambientalistas, el consumo adicional también conlleva una emisión elevada de CO2, lo cual a su vez contribuye al cambio climático y al consecuente aumento de las temperaturas globales. Sin embargo, los militares noruegos no están de acuerdo con estas afirmaciones. Ante todo, en el Ministerio de Defensa precisaron que se dedica el máximo esfuerzo en disminuir el consumo de combustible durante las operaciones militares y que se minimizará en la medida de lo posible el tiempo de vuelo de entrenamiento a bordo de los F-35. De hecho, según el ministerio, los pilotos pasarán aproximadamente el 40% del tiempo de entrenamiento en los simuladores de vuelo.
Por su parte, el exministro de Justicia y miembro del partido político Progress Per William Undisen, asegura que incluso con el aumento de las emisiones de CO2 estimado, el papel de los militares noruegos en el cambio climático seguirá siendo mísero. Para poner estas cifras en perspectiva, Noruega emite el 0,14% del CO2 global. Por su parte, las emisiones generadas por las Fuerzas Armadas constituyen tan solo el 0,45% del total nacional. Por lo cual, el aumento de las emisiones que habrá por parte del segmento militar es del 0,00022% a escala global, señaló el político. Esta no es la primera queja que proviene de los civiles en cuanto a los cazas F-35. Así, en mayo de 2019 el gobierno de Dinamarca tuvo que lidiar con el extremo nivel de ruido generado por el motor de esta aeronave. Este ruido afecta a más de 618 casas en áreas vecinas de la base aérea de Skrydstrup, donde están emplazados los F-35. A modo de comparación, los cazas F-16 causaban molestias a tan solo 15 viviendas. El ejército sirio advierte que derribará cualquier avión que viole el espacio aéreo del país. Los sistemas de defensa antiaérea de Siria derribarán cualquier avión que viole el espacio aéreo de la República Siria, comunicó el mando de las Fuerzas Armadas del país. Cualquier avión que viole el espacio aéreo de Siria será identificado como un blanco enemigo que tenga prohibido encontrarse en nuestro espacio aéreo. Será perseguido inmediatamente después de ser detectado y será destruido inmediatamente después de violar nuestro espacio aéreo. Cualquier violación del espacio aéreo del país será entendida como una agresión externa contra Siria, agrega el mensaje.